Bien, en este video vamos a comenzar con la unidad 4, en donde lo que vamos a ver es una librería que se utiliza en React que se llama React Router, que nos va a permitir trabajar con los diferentes links dentro de la página y nos va a permitir poder navegar renderizando los componentes según la página que querramos ver, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es ir a la página oficial de React Router y vamos a ingresar y vamos a ver que la versión que está actualmente es la 6.4, ¿sí? Pero en sí es la versión 6. Fíjense que acá hay una guía para migrar si estuviésemos en la versión 5, cómo migrar a la versión 6. Bien, la página tiene diferentes menús, diferentes accesos en donde van a tener información exhaustiva. Nosotros lo vamos a ver muy por arriba, pero lo que me interesa es que conozcan que esta librería se utiliza mucho en React y que nos va a permitir navegar, darle navegación a nuestra página con los componentes de React de una manera muy sencilla. Fíjense que acá siempre el Getting Start nos permite ver cómo empezar, ¿sí? Bueno, acá dice, hay varias cuestiones que podemos ver. Yo en realidad les voy a mostrar porque la página tiene muchísima documentación y para que no se pierdan y no lo hagamos tan complejo, luego cada uno va a poder, con la información y con los conocimientos que ya tienen adquiridos y los que vamos a adquirir ahora en este video, después van a poder revisar quizás para lo que ustedes necesiten en sus aplicaciones, cosas que no veamos en este video, pero nosotros vamos a ver la navegación básica. Yo para eso vi que acá en Migration to Router Provider hay diferentes ejemplos y nos van a servir muchísimo los ejemplos que hay acá. Por ejemplo, esta aplicación. Pero antes de entrar en esto, lo que tenemos que hacer primero y antes que nada es ver cómo podemos instalar esta librería, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer primeramente, fíjense, acá en GitHub, veamos qué hay acá. Welcome to React Router, fíjense que acá es la página de GitHub de lo que es la librería de React Router. Y fíjense que dice que este repositorio contiene los siguientes paquetes: React Router Doom y React Router Native. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que hacer para instalar esta aplicación, en realidad mejor dicho esta librería, vamos a nuestro código y acá en la consola de nuestro proyecto vamos a usar el mismo proyecto, ¿sí? Para integrar React Router Doom, porque lo vamos a necesitar para trabajar. Entonces podemos hacer npm y React Router DOM, ¿sí? Instalamos ese paquete con npm, que es una dependencia, y vamos a poder hacer uso. Fíjense, se agregaron 3 paquetes, me dice, que probablemente sean los 3 paquetes de los cuales habla acá: React Router DOM y React Router Native. Si nosotros nos fijamos acá en Node Modules, fíjense que tenemos, si bajamos a la R, fíjense, React Router DOM y fíjense, React Router DOM, React Router se instaló también. ¿Y cuál era el otro que nos dijo? React Router Native. Ese no lo estoy viendo, pero quizás se instaló algo más que no estamos viendo. Que igual de todas maneras React Router Native no lo vamos a necesitar porque sospecho que es para React Native, que es para hacer aplicaciones para los celulares. No es lo que vamos a hacer. Así que no hay ningún problema. Sí tenemos los 2 paquetes que necesitamos para empezar a trabajar con esta librería.
Fíjense en package.json que en dependencies tienen, se agregó React Router DOM, la versión 6.11, ¿sí? Que es la última. Así que ahora ya podemos empezar a hacer uso de esta librería. Y ahora sí, teniéndola en nuestro proyecto, ay, se me fue. A ver, esperen, vamos a ver si podemos. Acá. Volver a abrir una pestaña cerrada, perfecto, esto. Y si vuelvo para atrás, tengo la página de reactrouter.com. Bien, como les decía, si vamos a Migration to Router Provider, acá tenemos diferentes ejemplos y este es muy sencillo, así que a mí me gustaría que lo utilicemos. Si bien acá nos dice que hay distintas maneras de hacer, fíjense que dice que nosotros tenemos esta aplicación, vamos a copiar todo este código y lo vamos a hacer andar. Copiamos y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a agregar acá en component, vamos a poner app router JSX, ¿sí? Y acá vamos a pegar el código de que acabamos de copiar de reactrouter.com. Acá en app podemos cambiar el nombre y le ponemos export default function app router. Fíjense que el componente acá está escrito como una función regular y no hay ningún inconveniente con eso porque ya lo vimos. Se exporta app router, pero fíjense que acá en import hace un import de distintos componentes, browser router, link, routes, en plural, from React Router DOM. Todos esos son componentes de React, pero también vamos a importar React, from React, ¿sí? Eso lo agregamos nosotros, porque la documentación lo da, por supuesto, que ya lo tenemos. Bien, fíjense acá, por empezar, antes de que veamos esto, fíjense acá que lo que dice es que, a ver, vamos a empezar. Acá dice que todo esto está encerrado entre un elemento que se llama browser router, ¿sí? Es un JSX, un elemento JSX, en donde lo que dice que tiene es una función que en realidad retorna un componente de React, ¿sí? Acá browser router lo que podemos hacer es agregar varias rutas a nuestra aplicación. Las rutas nos van a permitir acceder a distintos sitios dentro de nuestra aplicación. Vamos a poder mostrar distintos componentes y vamos a poder navegar gracias a las rutas y poder mostrar según la ruta el componente que se renderiza. Entonces, browser router lo que nos permite es agregar distintas rutas. Acá tenemos un solo componente routes que a su vez tiene distintas rutas, ¿sí? Y lo que hace es decir, la ruta donde tiene la barra, lo que se va a renderizar, si yo en la página pongo barra, lo que se va a renderizar es el elemento home. Si yo pongo blog y asterisco quiere decir cualquier cosa que venga después, se va a renderizar blog app. Y si pongo barra users, se va a renderizar el elemento user app. ¿Qué son estos elementos? Son componentes de React. Por ejemplo, function home es un componente de React y es al que hace mención acá. Y fíjense que lo que hace es retornar, fíjense qué interesante esto. En vez de usar un div o un React component, React fragment, lo que hace es utilizar un tag sin ninguna etiqueta en particular. Pero JSX nos permite utilizarlo para que el componente, digamos, esta sintaxis de JSX se encuentre entre un elemento padre, que no tiene ninguna etiqueta, pero que lo admite dentro de la sintaxis de los elementos JSX. Así que esto es totalmente válido. Podríamos usar un div o react.fragment y no habría ningún inconveniente. Fíjense que acá lo que hace este home es darnos la bienvenida, welcome, y después un párrafo, o sea, un H1, que sería un header, y después un párrafo en donde dice check out the link de, y ahí aparece otra cosa. Esto después ahora lo charlamos porque acá aparece un nuevo componente, se llama link, que es muy utilizado, pero todo tiene que ver con todo.
Después aparece otro componente React, block app, que hace mención acá. El block app lo que hace es llamar a otras rutas, fíjense, routes, y dice que el index, que sería cuando se renderiza el block app, el elemento que devuelve es log index, nada más. Y después post. El path post, que fíjense que acá pone path, bueno, acá aparece otro path, que hace referencia a, si yo pongo post, blog post, ¿sí? Y, ¿qué más? Y después acá, user app también tiene sus propias rutas, o sea, cada uno de los componentes tiene sus propias rutas, en donde el index es user index, al igual que el blog, pero nada más que el index. Bien, el user, perdón. Si nosotros hacemos correr esto, tenemos que venir, tengamos cuidado porque tenemos que venir al index y acá en vez de app tenemos que poner app router, ¿sí? Y acá, por supuesto que tenemos que importarlo y ahí ya lo importamos. Excelente. Ahora lo que tenemos que hacer es correr la ruta, así que si yo vengo acá a ver y pongo terminal y pongo npm run web, ¿qué es lo que me va a mostrar? Fíjense que ahí estaba cargando y ya me cargó la aplicación que acabamos de copiar. Vamos a cerrar esto acá. Venimos a app router. Bien. Entonces acá, fíjense que el elemento barra, que es implícitamente barra, puede estar o no, es el home, ¿sí? Entonces, el home lo que nos da es la bienvenida. O sea, la barra es el elemento raíz, nos da la bienvenida, dice welcome. Y exactamente dice welcome. Acá podríamos poner check out the blog or the user section. Entonces nos invita a, si estamos en el home, poner, si clicamos en blog, fíjense que ya está ahí como un link. ¿Y eso por qué? Porque estamos usando el componente link. El componente link también lo importamos de React Router DOM. Y lo que hace es decir, es un link, en realidad se renderiza un ahref, ¿sí? Que ya lo hemos visto en la unidad 1. A ver, quiero... Ahí, vamos a agrandar. Fíjense, ahref y la referencia, el hipervínculo que dice barra blog. Y nosotros acá, este componente, lo que le estamos pasando es una propiedad to, que lo que hace es, en realidad, decirnos el hipervínculo al cual va a ser referencia y el que vamos a visitar. Y es barra blog. Y si vemos, acá tenemos el path barra blog. Entonces, barra blog está como link y después dice or the users section, que sería acá, ¿sí? Fíjense, or the user section, acá es otro link que nos manda a users, que es lo que tenemos ahí. No hace falta poner la barra, fíjense, acá la podríamos haber puesto. Y fíjense que acá no hay ningún inconveniente. Entonces, ahí. Entonces, lo que nos está mostrando es que podemos usar la barra o no. En este caso la uso, en este caso no. Bien, vamos a cerrar acá. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, si yo cliqueo en blog, fíjese, blog index. Perfecto. Y si cliqueo en users, users index. Entonces ahí ya estamos navegando de alguna manera. Pero lo importante y lo interesante de esto es con React Router, que en realidad lo que hace es directamente, cuando pongo barra blog, lo que hace directamente es renderizar el componente blog index. Yo acá podría poner blog index ejemplo. Y fíjense que si entramos en la página y pongo blog index, aparece lo que acabo de crear ahí. Este es el index, ¿sí? El index es el barra, la barrita, y sería el elemento principal. Bien, entonces, ahí ya tenemos configurada nuestra aplicación. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Fíjense que acá, en la documentación, volvamos acá. Acá nos dice lo que se agregó en la nueva versión, porque nosotros estamos migrando. Y fíjense que acá nos dice un poquito qué es lo que tendríamos que hacer para agregar las nuevas características de esta versión. Habría que cambiar un poco
digamos, lo que está escrito, cómo tenemos escrito nuestros componentes, ¿sí? Fíjense que acá lo que dice es el path asterisco, que sería todo, es un componente root. Y el componente root es este, la function root. Que lo que retorna es las rutas, que serían estas de acá, que tenemos acá. Bueno, acá lo tenemos con un componente root, ¿sí? Después function home dice que no hay cambios, así que eso lo podemos dejar. Entonces, esto lo podemos intentar hacer. Probemos a ver qué es lo que tenemos que agregar. Fíjense que acá esto está de esa manera, pero acá nos dice qué es lo que tenemos que agregar. Y por lo que veo hay que agregar create browser router. Entonces lo tenemos que importar, create browser router. Y además lo que hay que hacer es esto. Dice que tenemos que crear un singleton, router singleton created, que sería una constante router, y usamos el create browser router, justamente. Entonces empecemos a agregar lo que nos dice la documentación oficial. Después dice que hay que agregar un router provider en la function app, que para nosotros es app router, porque le cambiamos el nombre, porque nosotros ya tenemos una app, en donde se le pasa como propiedad a este componente router provider, le pasamos el router que acabamos de crear arriba, en donde le decimos que todo el path asterisco se va a gestionar con el componente root. Entonces lo único que nos falta ahora es agregar el componente root. Vamos a agregarlo, vemos que hay un comentario y lo sacamos. Ahí. Bueno, lo podemos dejar si quieren, pero browser router component removed, but the root component below are unchanged. Es decir, el router provider ahora ya no está más acá, sino que está directamente en app router. El router le pasamos como parámetro, o como propiedad mejor dicho, el create browser router. Y ahí fíjense que ya tenemos configurada nuestra aplicación. Lo que pasa es que esto lo tenemos que comentar porque ya no va más, o mejor dicho, lo sacamos y veamos si hay algún cambio en nuestra aplicación. Evidentemente lo hay porque tenemos un error. Veamos cuál es. Quizás nos faltó algo. A ver qué dice. Dice router provider is not defined. Porque no lo... está bien. Browser router ya no lo usamos más, es cierto. Entonces ahora lo que tenemos que usar es, me faltó importar router provider. Y ahora sí, ya está funcionando nuestra aplicación. Es decir, este componente se añadió en esta nueva versión, la versión 6, ¿sí? Y acá entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la...? Fíjense que no tenemos cambios en sí, pero se utiliza de otra manera y vamos a usarla como nos lo recomienda la documentación oficial. Entonces ya tenemos nuestros componentes renderizándose según la URL que yo tome. Tenemos navegación en nuestro sitio gracias a React Router DOM. Sigamos viendo para abajo. Bueno, acá hay más cosas para agregar, ¿sí? Podríamos cambiarlas. Esto depende de nuestro... Fíjense que acá dice que el path barra lo utiliza el component home y todo el resto, el asterisco, lo utiliza root, que es este. Entonces ya sacó home de acá. Sacó home de acá, de las rutas, y lo puso directamente en el browser router. Eso también lo podríamos hacer, ya que estamos. Y lo que dice que acá agarró y dijo path, barra, que sería la URL principal, se va a gestionar con el componente home. ¿Sí? Esto tiene que estar así. Entonces, si queremos lo podemos sacar. Y acá entonces esta ruta ya no la necesitamos acá. Entonces ahora fíjense que nuestro código sigue funcionando perfectamente. ¿Sí? Nada más que la ruta principal la mandamos en el router y la sacamos como ruta. Bien, si seguimos bajando, bueno, acá fíjense que ya
acá empieza a profundizar más. Y esto ya se los voy a dejar a ustedes si les interesa, porque si no se va a hacer muy largo nuestro video. Pero lo que sí me interesa que veamos es esto de acá. Fíjense acá esto. Acá se agrega un componente que se llama layout. ¿Sí? Layout. Está acá. Function root element layout. Y el componente layout en realidad es uno que creamos nosotros, ¿sí? Una función que creamos nosotros que es un componente de React. En donde acá lo que aparece es Outlet. Outlet es un componente que, fíjense, es de React Router. Así que vamos a agregar esto porque es lo más interesante y con esto ya terminamos el video, pero que ya nos va a quedar para poder navegar en nuestro sitio hecho totalmente con React y poder ver los diferentes componentes cómo se van renderizando según la ruta, ¿sí? Dice que el componente Outlet debería ser usado cuando tenemos rutas parent root element to render their child root element, ¿sí? Nos permite, cuando tenemos una jerarquía de rutas, podemos utilizarlo, el Outlet, para renderizar los hijos de las rutas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si vamos acá a la documentación que estábamos viendo, acá abajo nos lo va a mostrar. Fíjense acá cómo está definido este elemento. Y acá lo que dice es, vamos a copiarlo. Vamos a copiar. Esto lo tenemos en root, perfecto. Entonces lo agregamos acá. Y fíjense que dice que tenemos un root element, que es el layout. Y después tenemos dentro del layout distintas rutas. Estos son los hijos, ¿sí? Estos son los hijos. Y el elemento principal, que sería el elemento padre, es el layout. Ahora, el layout no lo tenemos. Vamos a copiarlo. Tenemos el function layout. El layout sería como la plantilla principal. Y fíjense que acá agrega MySuperCool. Este componente de NavMenu no lo tenemos, pero lo podemos agregar ahora. Dice, el header está, esto lo conocemos por HTML, MySuperCool app, y tiene un main. Esto también lo conocemos. Y en el main pone el outlet, perdón. Y después un footer que dice, bueno, el copyright. ¿Qué es lo que se va a mostrar en el outlet? A medida que yo vaya cambiando en las rutas, se va a ir renderizando cada uno de sus hijos. El layout es este y tiene todos estos hijos. ¿Cómo se van a ir mostrando los hijos? A través del outlet, ¿sí? Y cada uno de sus hijos es el home, el blog app y el user app. Entonces ahora si yo me vengo acá, fíjense que, bueno, acaba de romper porque no tengo definido outlet. Lo tengo que importar. Outlet lo tengo que importar de React Router DOM. Fíjense que ahí nuestra aplicación ya está andando. MySuperCool app blog index, ¿sí? Excelente. Y fíjense que no tenemos ningún problema. Ahora, lo que nos está faltando para que termine de quedar excelente la aplicación es la NavMenu. Para que siempre tengamos la posibilidad de ir de un lado al otro y no perdamos. Porque fíjense que si yo cliqueo, bueno, comento de nuevo. Si yo cliqueo en blog, tengo el blog index, tengo el header, tengo el footer, o sea que yo estoy viendo que el outlet funciona. Este outlet funciona porque el main se está mostrando, pero se muestra también el footer y el header. Y si yo vuelvo para atrás y voy a user, también se muestra el header y el footer. Nada más que lo que cambia es el contenido del main, es decir, el outlet, que sería cada uno de los componentes de React que se está renderizando según la ruta. Esta es user, esta es blog. Lo que necesitamos es que en el layout se mantenga nuestro NavMenu, así podemos ir cambiando. Entonces, a donde dice check out the blog, podríamos ponerlo. ¿Dónde estamos? Acá en el home. Y vamos a
poner acá esto. Ese es el welcome, ¿sí? Entonces acá lo que podemos poner es, vamos a dejemos como está esto, nav menu, y vamos a crear un componente rapidito que se llama nav, se llame así, nav menu, y ponemos un return. Fíjense que estamos usando funciones en vez de clases, ¿sí? Y acá en el return vamos a poner, se me descajetó todo, ahí, ponemos así, y vamos a poner check out the link. Bueno, en realidad acá lo que podemos poner en vez de eso, ponemos este link, blog, o le ponemos un guioncito y ponemos users. Entonces, ahí fíjense que el nav menu, checkout, a ver, esperen, nav menu me lo está mostrando. Vamos a poner blog, o guión, vamos a poner users. Saquemos este section y nos va a quedar como una especie de barra de navegación. Ahora, si yo clico acá, fíjense que ahí yo al haber entrado en el blog ya me está mostrando mi super cool app. Y fíjense que acá voy a poder navegar en distintos componentes, ¿sí? Y yo siempre mantengo mi aplicación, pero si cliqueo en user me aparece lo que aparezca en el componente user, y si no, el blog. Excelente. Ahora, acá lo que vamos a poner es que en vez de barra vamos a poner layout. A ver qué pasa ahí. Si yo pongo así, fíjense, ahí yo ya entro en una u otra opción. Entonces el barra queda como el layout, ¿sí? Queda como el layout. Entonces el home, para entrar al home, lo que podríamos poner acá es barra home, ¿sí? Y entonces ahí podríamos poner my super cool app. Esto lo vamos a poner como si fuera un link y lo vamos a poner así, link to igual a barra, ¿sí? Y esto lo dejamos así. Entonces ahí, perdón, barra home. Entonces ahí, fíjense que me muestra el welcome, que sería el home. Y si no, siempre puedo seguir navegando en el blog o en el user, ¿sí? Bueno, esto es medio redundante, pero es así. Es para mostrarles que podemos ir navegando. Ahí creé una ruta nueva que se llama barra home, users, blog. Lo que interesa acá es tener la navegación, ¿sí? Dentro de nuestra aplicación, y que a medida que cambiamos de rutas, fíjense cómo cambian arriba, lo que hace es renderizar un nuevo componente sin tener un servidor web. Nosotros estamos haciendo todo esto gracias a la librería React Router DOM, que lo que nos permite es crear rutas y según la ruta renderizar un componente, ¿sí? Y para terminar este video, lo que podemos hacer es, ¿qué pasa si yo acá, en vez de poner así, pongo cualquier cosa? Fíjense que me tiro un error. El error dice que me está tirando, por empezar me lo está tirando, recuerden que nosotros estamos navegando con Webpack, ¿sí? Dev Server. Si yo voy al código, voy a ver que acá en console tengo un error, dice que not found. Claro, la página esa no existe, no tengo ninguna ruta que gestione eso. Pero además, si nosotros acá ponemos, por ejemplo, barra users, fíjense que tampoco lo encuentra, ¿sí? No me está encontrando nada. Y yo barra user lo tengo. Si pongo barra home tampoco. Es decir, lo único que me encuentra es barra. Y ahí sí puedo navegar. Pero fíjense, barra user, es decir, desde lo que sería la navegación de los componentes, ahí sí. Entonces, ¿qué está pasando acá?
Bueno, como les decía, acá el problema que tenemos dos problemas. Primero, que hay que generar algo para que cuando yo escribo cualquier cosa que no sea una página que tengo gestionada, no me devuelva este error que me lo está devolviendo Webpack, sino que devuelva un componente que diga que la página no existe. Entonces vamos a poner acá function no existe página return y le podemos poner acá sí h1 de una. Bueno, vamos a poner h1 y ponemos error, la página no existe, supónganse. Y lo que vamos a hacer acá es agregar una ruta dentro de las rutas que tenemos en nuestra aplicación, donde el path sea todo, el asterisco. Y ahí vamos a decir que el element sea no existe página. Perdón, vamos a ponerlo así. No existe página. ¿Por qué hacemos eso? Y lo cerramos ahí. Ahí está. ¿Por qué hacemos esto? Porque al poner el asterisco, lo que decimos es que todo esto que está registrado como ruta, home, blog, eso va a renderizar cada uno de los elementos que nosotros le digamos. Ahora, y que están cada uno de esos dentro del elemento layout. Ahora, si hay algo que no esté registrado, es decir, asterisco, cualquier cosa, siempre devuelve que la página no existe. Porque lo que existe está registrado. Lo que no existe lo podemos capturar con asterisco. ¿Estamos? Igual, esto, ¿qué cambios hacemos acá? No nos devuelve nada. Y acá lo que tenemos que ver es que en Webpack, en el dev server, hay que agregar algo, una opción que se llama API History. A ver, vamos a tener que buscarla. No me acuerdo. History API. Ahí está, History API Fallback. Dev server, en History API Fallback. Si activamos esta opción del servidor web, esta History API Fallback, que lo vemos acá, lo que nos va a permitir es tratar todas las páginas, nos va a permitir, por ejemplo, esto que nos está pasando acá, que me dice cannot get, no lo encuentra, tampoco encuentra user, que sí la tengo gestionada, tampoco encuentra home. Esta opción lo que nos va a permitir es que, al activarla, es que ahí ya lo gestionemos directamente con React Router DOM, ¿sí? Entonces, para que esto funcione, recuerden que yo tengo corriendo el servidor de Webpack. Yo lo cancelo, le doy npm run web, ahí me va a abrir la página. Y fíjense que ahora me aparece la página, pero si yo pongo barra users, el navegador me encuentra la página. Barra blogs, no existe. Error, la página no existe. Pero era porque era barra blog. Entonces ahora sí ya me está funcionando todo perfectamente como lo necesitamos. Y fíjense que si yo pongo cualquier cosa acá, la página no existe. ¿Y quién me está devolviendo eso? El elemento, este componente me lo está devolviendo. Error, la página no existe. Y es porque eso es una ruta que no está registrada entre todo esto. Y entonces asterisco la captura y la gestiona con no existe página. ¿Qué pasa si yo pongo users y pongo cualquier cosa? Fíjense que ahí no me lo está tomando y eso es porque puse asterisco acá. Entonces lo podemos poner así. Y ahí, ¿qué pasa? Fíjense que sigue el error. En realidad no me lo está... Si yo le pongo user y pongo barra cualquier cosa, fíjense que no me lo está tomando. Sigue diciéndome lo mismo. Entonces acá lo que le podemos poner es la palabra exact, como pasarle como propiedad a exact y ahí
Si yo pongo user, fíjense ahí ya no funciona, users. Y fíjense que me dice bundle ahora, bundle.js. Eso lo podemos corregir si ponemos barra acá, barra bundle.js. Y fíjense que ahí ya se terminó de corregir todo. Nos estaba faltando la barrita del bundle.js, que es la barrita del public, ¿sí? O sea, estamos en el index.html y es para decirle que... Entonces ahora sí, 8080 barra users, eso funciona, super cool funciona, blog funciona, todo funciona. Si yo pongo cualquier cosa, error, la página no existe. Y ahí ya tenemos gestionado todos los problemas que podemos llegar a tener y todas las rutas, ¿sí? Con eso terminamos este video y en los siguientes videos vamos a poder empezar a navegar con nuestros componentes.